Querida mía, bienvenida. Voy directo al grano con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando la vida no solo te cambia los planes, sino que te cambia la identidad? ¿Qué pasa cuando ya no sabes quién eres porque estás ocupada sosteniendo todo por los demás? De eso se trata este proyecto, del reto al éxito emocional, el podcast que nace para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy me acompaña una mujer que ha pasado por ese tipo de transformación que no empieza con éxito, sino con un sacudón emocional profundo. Ella es Jessica Rodríguez, es psicóloga y coach, pero lo más importante, es mamá de 3, venezolana y mujer en migración. Y fue justo ahí, en el momento donde su mundo parecía estable y perfecto, que recibió el diagnóstico de autismo de su tercer hijo y todo cambió. De sentirse perdida, despersonalizada y con miedo, pasó entonces de ese reto a convertirse en la creadora de Mamá Blue, una comunidad de apoyo emocional para madres de niños dentro del espectro autista, pero, esto no fue automático, no fue fácil y no fue romántico. Hoy Jessica nos va a contar la verdad, lo que no se dice sobre ser mamá de un niño autista, lo que se pierde, lo que duele y también lo que puedes ganar cuando decides reconstruirte desde adentro. Jessica, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y ser parte del reto al éxito emocional. Es un honor tenerte. No, muchísimas gracias a ti, qué bella esa presentación, me emocioné, ya se me estaba temblando el ojo, ya con el ojo aguado. Muchas gracias, estoy muy feliz y muy honrada de estar aquí. Yo quiero irme directo al grano y comenzar con una pregunta como de raíz. Sí, Si te quitáramos todos los títulos, absolutamente todos los títulos, ¿quién dirías que eres hoy? soy una persona empática al 1000%. Soy una persona que no tiene miedo a mostrarse vulnerable y soy una persona que valora hasta lo más pequeño y que no da nada por sentado. Entre muchas otras, pero creo que eso es lo que más me... Resiliente, súper resiliente, definitivamente. Qué Creo que eso hermoso. sería. Jessica, me gustaría que nos lleves al momento que marcó ese quiebre interno que mencioné en la intro, de cómo fue recibir el diagnóstico de tu hijo, qué se movió dentro de ti como mujer, como Sí. mamá, como psicóloga. Y quiero como empezar por allí y también educar un poquito sobre el tema del autismo. Y digo un poquito porque mi objetivo para mí con este episodio y esta entrevista no es educar a las personas, sino más bien ir adentro de esa Jessica mujer, individuo, ser que se enfrentó a este reto y que quiero saber cómo lo viviste, qué pasó y que podamos realmente darle voz a esas mamás que están ahí afuera quizás atravesando también ese reto. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue recibir ese diagnóstico. Sí, bueno, como tú bien dijiste en la introducción, Lorenzo es mi tercer hijo, ¿no? Yo he pasado por montones de desafíos en mi vida a nivel emocional, desde migraciones, divorcios, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Y yo venía de una época en donde yo había estado lo que yo llamo en supervivencia emocional por bastante tiempo. Y cuando ya estaba estable, estaba como que viendo la luz, relajadita. El embarazo de Lorenzo o la idea que yo me había hecho de lo que mi maternidad de Lorenzo iba a ser una maternidad tranquila, madura, después de tener otros hijos grandes, después de los 35, o sea, ya yo me había armado toda esta idea, ¿no? Entonces, cuando Lorenzo llega y empieza a mostrar estas señales de que era diferente, mi mundo se vino abajo, porque primero ninguna mamá embarazada o soñando quedar embarazada o incluso en los primeros meses de su hijo, ni siquiera se pasa por aquí que eso puede pasar, ¿no? Entonces nunca estás preparada para algo así. Y en mi caso tenía mucha rabia, tenía mucha tristeza, mucha frustración porque yo decía, Dios mío, me has mandado tantos retos, me vas a mandar otro, en serio. O sea, no ha sido suficiente todos los que ya me has mandado. Cuando ya yo pensé que ya yo mi cuota de retos ya yo lo había superado, pues no. Entonces lo viví así, lo viví muy también porque juegan varias cosas aquí, ¿no? Como mamá que está atravesando un diagnóstico. Lo primero es que la palabra autismo afortunadamente ha cambiado y seguirá cambiando, pero es una palabra que todo el tiempo
nos ha dado mucho miedo, porque ha sido asociada con un peso y un estigma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el tú poder siquiera que te pase la idea por la cabeza de que tu hijo pueda ser autista, ya te asusta, ¿no? Entonces, empiezas a vivirlo sola por dentro y luego quizás cuando te atreves a verbalizarlo, ¿verdad? A tu gente cercana, muchas veces no te validan Ujú. porque te dicen, por lo menos en el caso de Lorenzo, que sé que muchas mamás lo vivieron, Lorenzo nació en pandemia. Entonces, en ese momento, todos esos niños que fueron diagnosticados post pandemia, los que se les llaman COVID babies, la gente te decía, hasta el pediatra, no, ese es el COVID, no, es que no socializó, no, es que mételo en una guardería, no, pero si yo lo veo bien, no, tú estás exagerando. Entonces, eso que tú tienes interno, que te está comiendo por dentro y que cuando lo quieres expresar fuera no te validan, ahí es donde empieza La discordia, la discordia sí, interna. sí, 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 este camino bastante tormentoso a nivel emocional, que se convierte, como yo lo he descrito en otros momentos, empieza a ser como una maraña, es como algo así muy, muy turbio, muy enmarañado dentro de ti, porque tienes dudas, a la vez crees que sí, pero a la vez la gente te dice que no, y a la vez lees, y lo que lees te asusta, uf, es tremendo, es tremendo, es ¿Qué tremendo. diálogo interno tenías en ese momento? ¿Qué te decías a ti misma en ese proceso? Es un diálogo interno bastante destructivo, porque, y muy como círculo vicioso, Mm, ¿no? Porque es, primero que nada, y siempre lo digo a las mamás, la intuición no falla. O ujú, sea, yo desde el primer momento, y eso no fue algo que vino de manera paulatina, porque muchas veces eso es lo que pasa, que los niños vienen teniendo un desarrollo como un niño neurotípico y llega un día en que algo pasa. Bueno, a mí así tal cual. Un día yo me desperté, fui a buscar a Lorenzo a la cuna. Lorenzo, una Navidad, por cierto. Lorenzo ni se inmutó, no me estiró los brazos y desde ese mismo segundo yo dije, aquí está pasando algo, ¿no? Y mira que Lorenzo fue un niño que caminó, que sonreía, o sea, que no fue que tenía vocabulario y perdió vocabulario, pero algo en ese momento mi intuición me dijo, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a decir, aquí está pasando algo. Y ahí me empieza la angustia y obviamente, que es lo primero que uno hace, meterse en Google. Señales de autismo. Y Google te pone la cabeza y el corazón peor. yo, Entonces, a partir de ahí yo empecé obsesionada a ver cada cosa que él hacía y hacerle preguntas. Entonces, mira, no, le estoy diciendo Lorenzo y no voltea. Y mire, ya según lo que me dice Google, ya a los 15 meses él ya tendría que estar señalando con el dedo, Lorenzo, mire, y Lorenzo no señalaba. Entonces le preguntaba a mi esposo, no, eso está bien, yo era igual. A mi mamá, no, mi amor, pero fíjate en todo lo que sí hace, tal. A mis mejores amigas que tenían hijos chiquitos también, que esa es otra. Tienes amigas que a lo mejor tienen niños con la misma edad y es inevitable comparar. Pero mira, el hijo de ella sí hace esto y Lorenzo no lo hace. Entonces estás comparando, tienes mucho miedo y al mismo tiempo te sientes muy culpable porque dices, bueno, es mi hijo, ¿por qué estoy teniendo esto? Porque no lo puedo aceptar como es, pero no es que yo no quiero que sea autista. Y entonces este, le pregunté al doctor, el doctor me dijo que no, que eso era que era el COVID y tal. Entonces es una mezcla de miedo con desconocimiento, con culpa, con tristeza, con amor y todo eso. Y todo esto está pasando o sea, simultáneo que tienes otras cosas en tu vida. En mi caso yo ujú. tenía otros dos hijos, tenía un hogar, tenía un esposo, tenía un trabajo, pero en mi caso, me superó. Y eso hizo que yo no pudiera prestarle atención a más nada. Era como la comiquita esta, creo que es la de Snoopy, que hablan, guau, 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 a mí me hablaban, lo que pasara alrededor mío era como que era una realidad paralela. Yo solo podía pensar en saber si Lorenzo era o no era autista. Y a esto, entonces todo esto te superas y no puedes y no comes y no duermes y no piensas en otra cosa y pasas horas en internet y me fue la idea de lo que iba a decir. Ah, sí, y a todo esto se le suma el hecho de que cuando ya logras tener una posible evaluación, esa evaluación es larguísima. Mm. Entonces son meses de espera para que te confirmen o descarten esto que tú crees que está pasando. Entonces es bien, bien, bien intenso.
sientes que, bueno, un poco lo describiste, pero me gustaría adentrarme sientes que en ese proceso entonces te perdiste a ti misma. Completamente, completamente. ¿Qué significaba, o sea, cómo se veía en la realidad perderte a ti misma? Y esto no quiero meter el dedo en la llaga, sino más bien ilustrar quizás a esa mamá que está exactamente en ese proceso y validarlo, Sí. ¿sabes? ¿Cómo, ilústrame, cómo era ese proceso de perderte a ti misma? Estabas metida allí y ¿qué descuidaste de ti? ¿Cómo estabas tú? ¿Qué pasaba con Jessica? Bueno, yo no tenía capacidad para más nada. O sea, yo quería, yo no pensaba en más nada. Entonces, claro, también tienes otros hijos que necesitan cosas, pero tú no tienes ganas, porque tú dices, no, ahorita yo necesito es esto, yo necesito es confirmar esto, entender esto, ver cómo lo ayudo. Entonces, yo no hacía más nada que eso. Entonces, claro, hay una desmotivación por cualquier otra cosa. Este, porque también puedes entrar hasta en un cuadro de depresión, Claro. de no querer bañarte, de no querer comer, no duermes, no quieres hablar, apatía porque no quieres hablar con nadie, te encierras también, te aíslas porque eh, no quieres tampoco salir y que otra gente se dé cuenta o ver a otros niños que sí están haciendo cosas que tu hijo no hace. Entonces te empiezas a aislar. Entonces yo me empecé a aislar, me empecé a sentir muy triste, eh, despersonalizada, que es cuando sientes que como que todo, que no eres tú, como que tu cuerpo, tú te sales de tu cuerpo y estás como hasta mareada, como que la visión no. Y había momentos en que yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar un día que yo tenía todo el día así, o sea, y encontré una neuróloga en España que hacía unas citas por internet, una consulta por internet que me costó como 150 euros, pagué los 150 euros, que Lorenzo ahí tenía que hacer videos y mandárselos, y en eso se me pasaba el día. Llegaron como las 7 de la noche y yo dije, a mí me va a dar algo. O sea, Mm. a mí me va a dar algo. Me dolía el cerebro y la vista nublada. Y le dije a mi esposo, llévame a algún lado, necesito salir de acá y como que, ¿sabes? Como que ver, sí, irme físicamente a otro lugar para como resetearme el cerebro. Y de hecho, yo he hecho terapia toda mi vida, pero pasa a veces que hago y paro, ¿no? Y en este momento yo no estaba haciendo terapia y hubo un momento en que yo misma reconocí, que es algo que me parece muy importante, es para todas las mamás que están pasando este proceso, yo dije, yo necesito retomar terapia porque esto me está superando. Entonces siento que eso es muy importante, poder reconocer eso dentro de nosotras con compasión, porque esa es la otra, que te empiezas a dar palo a ti misma, porque Ujú. dices, ¿y por qué yo estoy viviendo todo esto? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer diferente? ¿Por qué tengo que sentir culpa? ¿Por qué tengo que sentir rabia? No, me tengo que bañar, me tengo que parar, ¿sabes? Porque es ese diálogo interno, el látigo, y es poder desde la autocompasión decir, esto me está superando, yo lo tengo que hacer por mí, lo tengo que hacer por mi hijo o mi hija, por mis otros hijos, por mi esposo, por todo. No puedo seguir aquí toda la vida, ¿no? Y fue cuando decidí retomar terapia y definitivamente ahí empezó mi proceso de atravesar ese duelo de la manera adecuada. Qué bello que mencionas que tú, incluso siendo psicóloga, dices, mira, estaba alejada de esto y en medio de este caos, o sea, tenía que buscar, apoyarme y buscar las herramientas. ¿Sientes que hubo un duelo interno? Y estoy hablando de un duelo de identidad tuya, como mamá, de lo esperado. ¿Sientes que navegaste un duelo? Totalmente, y no solo lo navego yo, navegamos todas, con cualquier diagnóstico de un hijo, o sea, del que sea, ¿no? Y ese duelo empieza con la muerte de ese hijo que tú creías que ibas a tener y no estás teniendo, y con la muerte de esa mamá que tú creías que ibas a hacer y no estás haciendo, ¿no? Entonces, y eso a veces cuesta entenderlo, porque hay como una en la cabeza puede ser como que, pero un duelo, porque yo voy a sentir un duelo por mi hijo, ¿no? Entonces siempre digo que es importante diferenciar que el duelo es por esa idea que tú te hiciste en tu cabeza, porque desde
A veces hasta desde niñas estamos soñando con, no todas, pero muchas mujeres con ese momento de ser mamá, de tener su hijo. En mi caso era el tercero, pero hay unas que les toca con el primero, por ejemplo, ¿no? Y entonces definitivamente hay un duelo y ese duelo es necesario atravesarlo, porque es la única manera de poder llegar a la aceptación. Y luego a lo que yo llamo el encontrar significado en esto que te está pasando, que también es muy personal para cada mamá y para cada familia, ¿no? Pero cuando nos forzamos en no atravesar ese duelo, cuando lo resistimos, ahí es cuando la cosa se complica a futuro, de muchas maneras, ¿no? Entonces es importante entender que todas esas emociones típicas del duelo, como por lo menos yo siento que hay dos tipos de mamás, ¿no? La mamá como yo, que me obsesioné, y está la mamá también que no lo ve, que es la negación. Y también es duro, porque a veces no te das cuenta y te lo dice otra persona, por ejemplo, te lo dicen en el colegio o te lo dice una amiga y tú dices, ¿qué? ¿Cómo yo no me había dado cuenta de esto, no? O te lo dicen igual tú no lo quieres ver. Entonces, la negación, la tristeza, la rabia, todas estas emociones típicas del duelo, reconocerlas, no resistirlas, vivirlas, o sea, como digo yo, que esto suena un poco raro, pero como que regocijarte un poquito en tu miseria, es decir, abrazarla, verla de frente, no resistirla, porque va a pasar, pero mientras más la resistes, más tarde, más se queda. Y Tú luego sabes, ahí llegar a la aceptación. me genera curiosidad porque has hablado de la palabra intuición y yo creo que en la maternidad, cuando nos convertimos en mamá automáticamente, o sea, yo voy a hablar por mí, cuando me convertí en mamá por primera vez, actualmente tengo 2 niños, yo Sí. siento que yo no es yo empecé a conectar con mi intuición y a conocer mi intuición de mamá con mi primer hijo, y yo busqué apoyarme mucho con mamás, y apoyarme y ver, bueno, ¿y tú qué le haces? ¿Y tú cómo haces aquí? Y para aprender. Pero con mi segundo hijo me pasó algo interesante, que incluso todo este grupo que tenía de mamás para consultar o verificar o preguntar, más bien me pasó lo contrario con mi segundo hijo, ya teniendo esa intuición desarrollada, era como que no necesito consultar, yo ya confío y conozco mi intuición. ¿Por qué te comento esto? Porque me genera curiosidad si en tu caso, que por ejemplo ya tenías 2 niños con un tercero, ya tú tenías y quizás estabas más atenta a tu intuición, a lo que se estaba diciendo y estabas más curiosa. Yo sé que tú acompañando a otras mamás que están con el espectro de niños autistas, sientes que cuando una mamá es primeriza le cuesta más ver esas señales porque quizás está desarrollando esta intuición que te cuento que, por ejemplo, desde mi experiencia a mí me pasó, es como que buscaba más no sabes, la aprobación, tú cómo lo haces, tú cómo das aquí, o es algo que pueda cambiar. Esto entiendo que también puede ser muy personal, pero me genera curiosidad si has visto algún patrón. Sí, mira, yo creo que sí es muy personal, porque hay mujeres que tienen una intuición muy desarrollada desde más jóvenes y otras que no. Hay otras que aunque tienen la intuición necesitan esa validación externa. Hay otras que quieren distraer a la intuición y quieren creer en lo que el otro dice. Sí es cierto que en mi caso yo tenía punto de comparación, porque ya yo había tenido dos hijos. Entonces yo podía decir, mira, pero es que los otros dos hacían esto y Lorenzo no lo hace, ¿no? Es inevitable no comparar y quizás una mamá primeriza no tiene punto de comparación, está metida en su bebé y no se da cuenta de esas señales como me pude haber dado cuenta yo temprano. Pero definitivamente cada caso es súper particular, súper Eh, particular. Me gustaría que desde tu experiencia profesional, ¿cómo definirías tú el autismo de una forma muy, muy clara, muy humana, sin etiquetas? ¿Cómo lo define Jessica? El autismo es una manera de ser humana como cualquier otra. Lo que pasa, la diferencia está en que el autismo entra dentro de las neurodivergencias, ¿verdad? Que es lo contrario a ser neurotípico, es ser neurodivergente. Y la manera más fácil de entenderlo es que el cerebro, ¿verdad? Está cableado, por así decirlo, diferente al de una persona neurotípica. Entonces, al tener un cableado diferente, las personas autistas procesan y viven el mundo diferente a las personas neurotípicas. Esa es la manera más sencilla y más que da más paz en el corazón de entenderlo porque además es así. Obviamente, cada persona autista es única y diferente. O sea, nunca vas a conocer a dos personas autistas iguales, nunca. Lo que lo hace
complejo y fascinante al mismo tiempo. Entonces, dentro de este amplio espectro, cada persona va a tener una, una manera de ser única con sus distintos desafíos y retos, como las personas neurotípicas también, ¿no? Pero es eso, es una manera diferente y única de procesar y entender el mundo. Me encanta cómo lo describes porque me hace pensar en autenticidad, que hoy considero, siento que la palabra autenticidad está muy en trend, Ujú. en que vivimos en un mundo socialmente etiquetado, que nosotros como neurotípicos tenemos que buscar esa autenticidad y factor diferenciador en nosotros, que en una persona autista quizás está muy bien identificado. Entiendo que si se ha hecho el trabajo de, bueno, conectar con esa persona y saber sus preferencias, su forma de socializar, su forma de conectar. Y me encanta porque me parece una definición bonita, hermosa, positiva, especial, única, eh, y que a veces siento que, esto lo hablo también, bueno, de mi experiencia como todo, a veces incluso con un niño neurotípico queremos más bien llenarlo de seguir unas etiquetas sociales y a veces nos podemos incluso olvidar de buscar ese factor diferenciador y que yo pienso que con un niño autista tenemos como ese reminder de cuál es el factor diferenciador. Vamos a, para poder conectar con la persona, o por lo menos así lo veo yo y eso me parece hermoso. Ahora, obviamente que sin romantizar los retos que como todos podemos tener, ¿qué crees tú que necesitamos como sociedad para poder integrar estas diferencias? Ponme Bueno, un de eso, ejemplo sí. te pongo un ejemplo de cosas que yo, por ejemplo, percibo de integración y que me gustaría tu percepción como mamá, como individuo, en el día a día, en la parte social, espacios de, no sé, silencio o espacios de em, integración considerando las necesidades dentro del espectro. Ahora, entiendo que las necesidades pueden ser muy distintas, ¿no? De cada niño, porque son diferentes. Pero como sociedad, ¿qué podemos nosotros hacer para conectar con estos niños? Y me refiero específicamente a los niños, no una... Bueno, yo siento que es desaprender, desaprender todas estas normas sociales y de lo que él debería, que nos han venido como que enseñando y enseñando y enseñando generación, o sea, desde mucho tiempo atrás. Siento que todo, que las cosas han cambiado, que cada vez hay más conciencia, cada vez más países integran cosas como, por ejemplo, tú hablabas de estos espacios para regulación sensorial, que las hay en lugares que, o sí, cosas sensory friendly, como le dicen en inglés, ¿no? Todo ha mejorado, sin embargo, hay mucho todavía por hacer, por ejemplo, en las escuelas, Ujú. adaptar los sistemas educativos a niños neurodivergentes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siento que es desaprender todo lo que nos han dicho como que debería, y abrirnos desde la curiosidad, a ver a cada persona por la manera única que tiene de ser, ¿no? Y siento que todo empieza desde los niños, Ujú. porque los niños van a ser los futuros adultos. Entonces es muy importante poder transmitirles como padres o como familias adultas que somos a nuestros hijos, hablarles de la neurodivergencia, hablarles del autismo, sin estigmas, sí, sin estigmas, ¿no? Sino desde el lente de la neurodiversidad, porque cada vez en los colegios hay más niños autistas. Y es como llevar esa conversación a la mesa para sembrar esa semilla de aceptación, de inclusión, de curiosidad, desde pequeños. Me genera curiosidad, por ejemplo, yo como mamá de niños neurotípicos y me voy a reunir con o una mamá que tiene a un niño con autismo. Yo como mamá, Ujú. ¿qué necesito, esa mamá de los neurotípicos, qué necesito, cómo puedo hacer sentir cómoda y asegurarme de que este niño con autismo sea bien recibido en casa, de que me visite y se sienta cómodo? ¿Qué preguntas debo hacer? Y esto te lo pregunto con la curiosidad de poder informar
a esas otras familias que quieren integrarse y que a veces no sabemos cómo manejar la situación o qué preguntar y que podamos hacer sentir cómodo, integrado y bienvenido a ese niño con autismo. Es súper, súper lindo y súper importante esa pregunta y al mismo tiempo puede tener una delgada línea entre, porque como dice una gran amiga mía, la gente está llena de buenas intenciones, pero a lo Ujú. mejor en esa buena intención peca de ignorante y dice algo que incluso puede herir, ¿no? Porque una de las cosas que mucha gente dice de buena fe es, ay, pero es que no parece autista. Ay, ¿sabes, no? Porque parece un niño que fuera neurotípico, porque a lo mejor habla, porque conecta, porque mira la cara, lo que todo el tiempo nos han contado, pero no saben lo que hay detrás. Y como dice una amiga, no hay autismo fácil, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente es una delgada línea entre no decir cosas como no parece autista, otras, ay, pero pobrecito, ¿qué necesita? Ningún niño autista es pobrecito, ¿ok? Entonces esas dos cosas tenganlas claras para que no nos saquen a nosotros, que no nos pongan a nosotras a querer ahorcar a cualquiera. Claro. Y luego sí es lindo cuando te preguntan, por ejemplo, sin poner la etiqueta, pero como transmitiendo que sabes que puede tener necesidades diferentes. Por ejemplo, si tiene una dieta especial, porque muchos niños no comen gluten o no comen azúcar, entonces tener eso en cuenta para a lo mejor tener una alternativa de torta sin gluten. También todo el tema de los ruidos, de la parte sensorial, quizás ofrecer un espacio en casa que sea más que pueda, la mamá pueda estar en un espacio más calmado y más callado si el niño o la niña se desregula. A lo mejor tener un rinconcito sensorial que si en una fiesta, por ejemplo, tener un rinconcito sensorial donde haya algo donde puedan jugar ¿sabes? Estas mesitas sensoriales que tienen que ser arena y cositas, o sea, como que hacer sentir a la mamá que estás pensando en ella y en el niño sin que sienta que su hijo tiene una etiqueta y es menos que los demás, Es ¿no? diferente, ¿por qué no? Exacto. Me encanta porque sí, como justo por eso te lo preguntaba, porque a veces el tener una buena intención puede pecar de incomodar y de generar este estigma que no queremos, pero que al mismo tiempo pienso que esa integración y crear estos espacios normales de, como tú dices, espacio para regularte o lo que necesites, porque al final cada niño tiene necesidades distintas. Exacto. Obviamente también hay, por lo general, por lo que yo he hablado con las mamás, hay muchas mamás o muchas familias que deciden no compartir el diagnóstico, Mm. cosa que respeto completamente. Cada quien tiene su proceso. Hay mamás que lo comparten con unas personas y con otras no. Entonces, a lo mejor vas a invitar a un niño, a un niño en el espectro que no tienes ni idea porque la mamá no ha compartido el diagnóstico, pero a lo mejor es una amiga cercana que sí sabes, entonces sí le puedes preguntar, ¿necesitas algo especial? Quiero que se sientan cómodos, o sea, sabes, como desde la conexión y desde la empatía siempre va a ser bien recibido. Claro. Y punto importante aquí, que es parte de que me preguntabas antes de cómo podemos hacer para que la sociedad sea más inclusiva y repito que tiene que empezar con los niños. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ser inclusivos? No dejen de invitarlos a las fiestas. Porque como mamás nos destroza el alma. A mí hasta ahora no me ha pasado, pero no sé qué puede pasar en un futuro. Pero sí me acuerdo que el primer cumpleaños que invitaron a Lorenzo fue una felicidad. Yo me acuerdo que tengo una foto, o sea, le compré al niño un regalo que era más grande que yo. Y mi hijo grande me dice, mamá, ¿cómo se nota que estás feliz de que invitaron a Lorenzo al cumpleaños? Porque ese regalo es gigante. Entonces, eso también es la inclusión, ¿no? O sea, como que no dejarlos por fuera, tener esa conversación con los niños, ¿no? De abrazar las diferencias. Me parece hermoso. A mí, bueno, me gusta mucho estudiar este tema y por otras razones estuve muy de cerca muchos casos de niñas y algo que voy a hablar desde mi experiencia que para mí es importante y por eso te pregunto, te hago la pregunta de cómo podemos abordar
de inclusión. Es porque entiendo que, bueno, como cada persona tiene preferencias, a mí me puede gustar mucho un tema, a ti otro, y tener estos, cuáles son estos intereses que tienen para conectar con ellos. Y, por ejemplo, si les invito a mi casa, le gustan los dinosaurios, bueno, de repente integrar a mis hijos, vamos a jugar con Lorenzo, por ejemplo, con los dinosaurios, porque de esa forma conectamos, tener claro estos intereses para conectar mejor con la persona, como cualquier relación social neurotípica, que obviamente vamos a conectar mejor si conocemos qué nos interesa, pero tenerlos como identificados puede también, creo, ayudar a crear esta conexión y que la persona se sienta también Ah, sí, segura, totalmente, conectada. totalmente. Sí, 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 sabes que vas a invitar a un niño. O sea, por ejemplo, si es un niño que a lo mejor es no hablante, que a lo mejor tiene necesidades sensoriales bien pronunciadas y viene a un espacio además ajeno que ya le crea ansiedad, una casa que él nunca conoce y tal, y sabes que al niño le encantan los animales, por ejemplo, como Lorenzo, los instrumentos musicales, ya sabes que eso va a ser un gancho de conexión. Y siempre, siempre ayuda, súper importante eso, súper importante. Jessica, me encantaría que habláramos de la culpa. Y quiero tener el tema culpa y emoción, porque aquí hablamos mucho de las emociones y en la maternidad la culpa es como que uno se convierte en mamá y la cosa llega, ¿no? Y ¿cómo has navegado tú la culpa? Y me gustaría saber si sentiste un tipo de culpa diferente entre tus hijos neurotípicos y tu hijo neurodivergente. ¿Cómo manejaste la culpa en tu maternidad y si hubo alguna diferencia? Bueno, como tú bien dices, uno tiene tres hijos y tiene tres culpas, ¿no? Con cada hijo y cada una se ajusta al momento en que fuiste mamá, al tipo de hijo que tiene, muchas cosas entran en juego. En el caso de Lorenzo, a mí la culpa me dio por esa resistencia de que fuera autista. Era como que, ¿por qué tengo que resistir esto? ¿Por qué estoy luchando con que sea autista? O sea, ¿cuál es el problema si es autista, no? Mm. Entonces, esa culpa venía por ese rechazo ante eso. Era mi culpa. Y luego, bueno, las culpas van y vienen. Está la culpa de a lo mejor sentir que no estoy haciendo suficiente, que Mm. podría hacer más. Está la culpa de, ¿será que tengo que llevarlo a más terapias y me he relajado porque veo que él va avanzando? Está la culpa de me estoy relajando mucho con la comida, tengo que ser más estricta. Está la culpa con mis otros hijos de a él quizás le pongo más atención que a ellos y no debería. Muchas, muchas ¿Cómo te culpas. ayudas con esas culpas? ¿Qué haces para Eh, autorregular? bueno, obviamente son muchos años ya trabajándome, ¿no? Entonces, la identifico y ese diálogo interno cuando veo que me está comiendo así mucho, pauso, lo identifico, busco la evidencia de que no es así como yo estoy pensando. Mira, Jessica, o sea, ajá, dices que no estás haciendo mucho, pero mira esto que sí estás haciendo, mira esto, mira esto, mira esto. Entonces, cuando busco la evidencia de que ese pensamiento que estoy teniendo, ese machaque que me estoy dando, no es acorde con lo que estoy haciendo, la culpa me baja. Entonces, así más o menos es como que pausar, identificar el pensamiento, buscar la evidencia que dice que eso no es así y seguir. ¿Y es algo que haces mentalmente no sé, que haces journaling, te bajas, haces yoga, te metes y te bañas? ¿Cómo te ayudas? ¿Cuál es la acción que haces para de repente inspirar a quienes nos estén viendo o escuchando y que vayan corriendo a hacerlo? Bueno, yo voy a terapia, obviamente. Tengo que decir que, bueno, medito cortito, pero lo hago que ayuda mucho. Corro, que también ayuda porque es como meditación activa. Y me ayuda mucho dentro de Mama Blue, está Blue Village, que es una comunidad tipo membresía. Y ahí tenemos es el espacio, tenemos dos espacios al mes que se llama Respiro, que es terapia grupal con las mamás. Y eso me ayuda mucho, el yo ser la que lo guía, el escuchar a otras mamás, el poder aprender de las otras mamás, el poder darte cuenta que no estás sola en esta culpa o en esta incertidumbre, que también es otro sentimiento muy potente dentro de la maternidad en el espectro. Entonces, eso, tener un grupo, una comunidad alineada contigo que te hace espejo y que también te recuerda
que tú no eres sola la que está en esta culpa y que hay maneras de gestionar esa culpa desde un lugar bonito. Entonces al final es una mezcla de muchas cosas, que no quiere decir que la culpa desaparezca, solo que la gestionas ¿Qué de pasa una con buena esa manera. incertidumbre que dices que viven las mamás que están dentro del espectro? ¿Qué incertidumbre viven? Porque, perdón que te interrumpa, ya te voy a hablar de la incertidumbre, pero algo que iba a decir de la culpa antes, que esta culpa yo no la tengo, pero sé que es una culpa muy, muy, muy presente en las mamás, es el sentir que ellas ocasionaron el autismo de sus hijos. Mm, Y mm, eso les hace querer enfocarse mucho en el por qué. ¿Por qué es autista? Pero es genético. Es que me tomé el fulano Tylenol del que estuvieron hablando hace unos meses en todas partes. Hice algo mal. ¿Será que no descansé? ¿Será que me tomé una copa de vino que no me tuve que haber tomado? Entonces, esa culpa suele pesar mucho. En mi caso, tengo otras culpas, esa no. mm. Entonces, pero es una culpa muy, muy presente en las mamás con hijos dentro del espectro y pesa mucho, pesa y duele. Entonces es como, y ahí es cuando el acompañamiento emocional es importante, porque es cómo transformamos ese por qué, que no lo estoy invalidando, o sea, yo entiendo que hay personas que son del necesitan ese por qué como para encontrar paz, pero es cómo transformamos ese por qué en para qué. Mm. Porque el para qué es el que nos mueve hacia adelante, el por qué nos estanca y nos hunde, ¿no? Entonces, eso es importante sobre la culpa, que es muy típica en este caso. Y luego la incertidumbre también es muy fregada porque tú realmente con un hijo en el espectro, ellos tienen un ritmo totalmente único y nosotros no. Entonces, por ahí también es que hay que desaprender muchas cosas, porque entonces tú empiezas, pero ya tiene 2 años y no habla. Pero mira todos los demás niños de 2 años que sí hablan, no, tu hijo tiene un ritmo diferente. Entonces, dentro de este ritmo diferente, que es totalmente distinto al tuyo y que además nosotros vivimos en un mundo que va cada vez más acelerado, hay muchas cosas que son inciertas, como cuándo va a hablar, cuándo va a socializar, cuándo me va a decir mamá, que es una que duele mucho. Y entonces es el no saber cuándo algo va a pasar, va a ser independiente, que es otra, ¿no? ¿Será que va a poder vivir solo y va a tener una vida feliz? Este, ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Entonces, esa incertidumbre es una incertidumbre que pesa mucho también. La culpa y la incertidumbre son como que las dos emociones que están más presentes dentro de esta maternidad. Y que la tenemos con niños neurotípicos y que puedo entender que se intensifica, ¿no? Sí, es como que el volumen está mucho más alto, o sea, son las mismas, porque hay muchas veces que cuando yo hablo cosas en redes, por ejemplo, mamás con hijos neurotípicos me dicen, esto a mí me pasa igual, ¿no? Pero el volumen de esas emociones es mucho más fuerte. Jessica, mencionaste Mama Blue. ¿Cómo nace? ¿Nace desde un proceso de causa, sanación, rebeldía? ¿Cómo nace esta comunidad y lo que hoy ofrece acompañando a otras mamás en este proceso tan necesario y tan bonito? Bueno, cuando conté al principio que estaba en este proceso de despersonalización psicótica loca, por llamarle de una manera chistosa, em, empecé a ir a terapia, ¿no? Y entonces en la terapia, o retomé terapia, y ahí empecé todo este proceso de duelo, bien acompañado, empecé a nutrirme, yo digo y de hecho yo tengo un programa que es para mamás con hijos recién diagnosticados, en donde yo hablo de cómo es el proceso para llegar a la aceptación o al abrazo del autismo, ¿no? Entonces tú estás en esta fase de locura y luego llega algo que te cambia el foco, ¿no? Y puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser un terapeuta, alguien que te cambia el foco y te dice, ay, mira, esto del autismo, como que me lo habían contado como no era, ¿no? Entonces ahí entro yo en la aceptación y ahí con la aceptación llega mi curiosidad de Mm, darme cuenta de que realmente mi hijo hace unas cosas fascinantes, como por ejemplo leer solo a los 2 años wow. que nadie lo enseñó. Y es como que, wow, o sea, cómo este niño de 2 años que no habla y camina tambaleándose, pudo decodificar las letras y leer. Entonces ahí yo me empiezo a fascinar y empiezo a leer y a investigar y tal y cual. Y entonces como todo, cuando estás como en esa zona, como estás como en ese canal, empiezan a llegarte cosas.
como una amiga que me dijo, Jessica, tengo una amiga que su hijo lo echaron de la guardería porque aparentemente es autista y está haciéndole toda la evaluación. ¿Tú puedes hablar con ella? Claro que sí. Y entonces me ponía a hablar con ella y pasaba 3 horas hablando con ella y me daba las gracias y luego me escribí, y luego yo le escribía de vuelta y veía que era una cosa que me salía del alma, ¿sabes? Y yo soy psicóloga, pero por muchos temas y situaciones lo tenía como metidito en una gaveta, ¿no? Pero Ujú. esas cosas que tienes metidas en una gaveta, que tú sabes que eso es para lo que tú naciste, pero dices, bueno, quizás después o quizás en otra vida, ahorita no es el momento. Y el diagnóstico de Lorenzo me hizo decir, mira, quiero abrir esta gaveta, porque ¿a quién voy a engañar? Esto es lo que yo nací, esto es lo que yo soy, ¿no? Y dije, quiero ayudar a otras mamás, porque es curioso, porque como todo, y tú lo debes saber también, cuando tiene un emprendimiento, tiene un proyecto, ese proyecto y ese emprendimiento va teniendo vida, ¿no? Que va como paralela a ti. Entonces, yo decidí Mamá Blue empieza porque yo digo, yo le quiero hablar a esa mamá que yo fui, que está en proceso de diagnóstico, que es súper doloroso y que necesita a alguien que le diga, esto lo puedes ver de otra manera. Tú puedes cambiar el foco y vivir esto desde un lugar bonito. No solamente por ti, que es súper importante, sino porque a través de cómo tú lo vives, tú vas a poder acompañar a tu hijo de otra manera. Que al final es lo que tú quieres. O sea, ¿tú qué quieres? Tú quieres que tu hijo hable, tú quieres que tu hijo diga mamá, tú quieres que tu hijo vaya al colegio, tú quieres que tu hijo lo inviten a los cumpleaños. Pero si tú estás metida en tu miseria o no queriendo ver lo que está pasando, eso no va a pasar. Entonces tú tienes que primero aceptar el diagnóstico, tú, para poder entonces verlo desde otro lugar y poder conectar a tu hijo de la manera que tienes que conectar para que tu hijo haga todas esas cosas que tú quieres que haga. Entonces yo empecé hablándole, entonces yo dije, que ya me inspiré y me fui por otro lado. Amo, amo Entonces yo, escucharte. entonces ahí fue cuando yo dije, yo quiero ayudar a otras mamás, porque esto si se vive sola es muy feo. Y de ahí nace Mamá Blue, que me dicen, ¿cómo se te ocurrió el nombre de Mamá Blue? Vino en un sueño, yo no sé, pero yo dije un día, así se va a llamar. Y así empecé. Y bueno, de ahí nace Mamá Blue. Ya puedo escucharte una hora más hablar solamente de eso, porque para mí y lo que yo hoy hago y lo bello de tú estar conectada con tu propósito, es justo todo lo que describes, es esa parte mística que yo, bueno, enseño con mis clientes y lo que hago, que es de crear un negocio siendo fiel a tu ser. Y cuando tú creas un negocio siendo fiel a tu ser, todo esto que tú acabas de describir pasa. El aha moment, la información que llega, las personas que van llegando, empieza a darse este rompecabezas que se va armando pieza por pieza. Y algo muy hermoso que yo considero y que para mí es esencial con las mujeres que acompaño a crear este negocio, es que no puede ser un negocio donde solamente haya oportunidad de rentabilidad, que es importante, pero donde haya causa. Y todo lo que has descrito, que hoy puedes decir, ayudo a las mamás que reciben un diagnóstico, muy lindo pitch, pero es que la causa que tienes no es de ayudar a una mamá, es de ayudar a una mamá a redefinir el autismo y traer esa nueva definición al mundo y hacer un mundo mejor. O sea, te digo y se me paran todos los pelitos y por eso te decía que puedo pasar una hora más escuchándote porque mujeres y para mí, por eso también nace el reto del éxito emocional, porque es traer estas historias de los retos que hay detrás de una gran causa que impacta al mundo, que viene de un liderazgo femenino, que viene de retos, que viene de cuestionamientos y que me encantaría saber los retos del emprendimiento, del negocio. ¿Cómo ha sido para ti? Y saliéndonos un poco del autismo y de la historia detrás de lo que has vivido con tu hijo, ¿cómo ha sido para Jessica liderar un negocio, liderar una comunidad? ¿Qué retos has tenido emprendiendo? Bueno, yo he emprendido muchas veces, ¿no? Porque, como digo, o sea, he emigrado desde hace muchos años. Primero viví en España. En España viví en varios lugares. Luego me vine para acá y aquí pasé una roncha tremenda. Y siempre en una cosa y otra he emprendido en distintas cosas. Algunos emprendimientos que han salido horrorosos y de esos he aprendido mucho y otros que han salido muy bien. Pero esta es la primera vez que yo estoy en un emprendimiento me apasiona, o sea, que lo vivo desde el alma. Entonces, eso hace que lo disfrute. O sea, cada cosa la disfruto. Obviamente, también está la parte dura, como cuando haces un lanzamiento y no se inscribe la gente que tú
que se inscribiera y ahí hay un desgaste emocional tremendo. Eso pasa. O cuando pones un post con todo el alma y no tiene nadie, nadie le pone ni un solo corazón, ¿no? Pero más allá de esas cosas que son parte de Del intrínsecas, proceso. de intrínsecas del proceso, ha sido algo que he disfrutado muchísimo, que me sale natural y que lo hago de verdad de una manera genuina. O sea, cuando yo hablo en una historia en Instagram o cuando le contesto a una mamá, yo de verdad lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo. Y entonces eso es lo que a mí me hace confirmar que estoy donde quiero estar. Luego están los mensajes de las mamás que me mandan, que antes estás hablando del propósito. Yo he llorado con cosas que me escriben las mamás, de decirme, o sea, gracias a ti acepté el autismo de mi hijo. O sea, si no fuera porque te encontré en las redes, yo no sé qué hubiese sido de mí. Eh, Cosas bellísimas, bellísimas. Amigas también que tengo a raíz de eso. Entonces, ha sido, de todos los emprendimientos que he tenido, ha sido definitivamente el que más he disfrutado y se nota porque la gente que está de fuera, porque esa es otra cosa, ¿no? Tú que estás desde adentro, yo tengo ya 2 años con Mamá Blue. Y 2 años en donde me he fajado. O Claro. sea, donde todo ha sido intencional, desde el branding hasta cada mensaje, cada post, la constancia, los cursos, los 800.400 cursos que he hecho. Pero la gente afuera dice, wow, qué rápido, qué bien te está yendo, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Entonces, claro, la gente lo ve así de afuera y cuando me lo dicen, digo, wow, puede que tengan razón, ¿no? Y siento que ha sido, que todo ha fluido de una manera muy bonita porque, por eso, por el propósito, por el propósito. Y ese propósito me lo dieron Lorenzo y me lo dio el autismo. Entonces, siempre voy a estar agradecida por eso. Qué hermosura. Me encanta, qué belleza, Mm. de verdad, conectar y escuchar tu historia y que de un reto tengas un propósito tan bello que estoy segura no solamente te llena el alma a ti, sino que tal cual como describe, le llena el alma de cada mamá que se siente escuchada, apoyada y que, insisto, no es solamente la herramienta que tiene, es la definición y el impacto que le están dando al mundo de qué significa el autismo y cómo lo van a vivir con sus hijos. Me encanta, Totalmente. Una cosita que te quería decir, claro. que me hablabas, que era que quería decir a nivel también negocio o emprendimiento, es interesante lo que te quiero compartir. Yo te hablaba de cuando surgió Mamá Blue, ¿verdad? Que yo le hablaba a esa mamá con un diagnóstico reciente o en fase de sospecha, que está rota, ¿no? Ya han pasado 2 años desde que Mamá Blue empezó y con esto de que los emprendimientos tienen vida propia, agarran otro camino. Yo en septiembre lancé Blue Village, que es la membresía de Mamá Blue. Y la mamá que se inscribe en Blue Village es totalmente distinta a esa mamá. Ah, La, cuéntame. ma- la mamá que se inscribe en Blue Village es una mamá que ya aceptó el diagnóstico, que ya la fase está rota de parecer un harapo emocional y físico, porque todo era dedicado a su hijo, ya pasó y entendió que se tiene que priorizar. Qué Entonces belleza. se inscribe en Blue Village para tener una red de mamás que también se priorizan, que quieren seguir aprendiendo y que también hay días que están rotas y hay días que quieren mandarlo todo al mismísimo carrizo, pero al mismo tiempo quieren sentirse bien. Entonces Belleza. son dos mamás totalmente diferentes y eso no me di cuenta yo, eso me lo dijeron ellas en una sesión en vivo. Me dijeron justamente eso, me dijeron, Jessica, es que Blue Village es para la mamá que ya aceptó el diagnóstico y se quiere priorizar, y por eso es que estamos aquí. Y dije, Eso wow, quiere qué decir que desde interesante. un punto estratégico que tienes un negocio en crecimiento, que tienes una comunidad en crecimiento y en expansión, porque ya cuando pasas de diferentes perfiles dentro de tu negocio, eso ya identifica las diferentes líneas de comunicación, de productos, de experiencias, de ingresos que puedas tener, porque son perfiles distintos y sin duda estás creando una comunidad que tiene como un emblema, no solamente vamos a redefinir el diagnóstico, sino que como mamás vamos a priorizarnos con este diagnóstico, lo cual es hermoso, Sí. precioso. De hecho, en estos días entrevisté a Nati Sico, que es especialista
en planificación, sí, y manejo del tiempo, y hablábamos del tema mamá culpa también y cómo priorizarnos. Yo le decía que yo tengo un mantra, por ejemplo, que me gusta hacer ejercicio, pero tampoco es que amo hacer ejercicio, es como que me esfuerzo también porque es algo que me hace sentir bien, pero que hay un detonador que me lleva a hacer ejercicio y va alineado a un miedo. El miedo es que si no estoy para mis hijos, si físicamente mi salud no está bien para ellos y no puedo estar para ellos. Entonces, el hacer ejercicio, pienso en ello, hago ejercicio para tener salud y estar bien para mis hijos. Y un poco alineado a esto de me priorizo y me cuido para poder acompañar a ese temor que tú describías al incertidumbre. Bueno, lo describo como un temor, pero es incertidumbre Ujú. si no estoy para ello. ¿Cómo podemos como mamá priorizarnos para estar bien para los hijos y cambiar esta culpa de no saco tiempo para mí porque tengo que estar ahí o no me priorizo porque tengo que explicarle más palabras o jugar más con él y que nosotras jugamos un rol indispensable, necesario y que tenemos que cuidarnos, porque si no, ¿cómo estamos ahí para ellos, no? Así que me Total. parece hermoso, te felicito y te deseo desde ya todo el éxito del mundo, que esta comunidad siga creciendo cada vez más, más, más y que llegues a muchísimas más mamás y que este no sea un mensaje solamente para las mamás con niños neurodivergentes, sino para todas las mamás que así como yo también queremos ser parte de eso y también queremos tener esa inclusión de integrarnos y vivir en un mundo de aceptación, de respeto y yo diría que de mucha comunicación, porque a veces, como te decía, podemos entender la situación, las necesidades, pero si no hay una comunicación entre nosotras como mamás para saber cómo relacionarnos de mamá a mamá, de este interés genuino en cómo te puedo ayudar y no, ay, pobrecita Jessica, en este interés genuino, pero que al final parte también de la comunicación, cómo se comunica mi hijo neurodivergente con el hijo de mi amiga eh, neurotípico, cómo creamos estos canales de comunicación para vivir mejor, para estar en un mundo en el que nos respetemos. Y lo que estás haciendo, Jessica, ayuda a esto, lo que estás haciendo, insisto con esto, porque a veces yo lo veo mucho en el emprendimiento femenino, no dimensionamos la magnitud de lo que estamos haciendo con nuestros negocios. ¿Por qué? Porque lo hacemos de la pasión y a mí me encanta y yo sé que quienes nos estén viendo y escuchando van a estar de acuerdo conmigo. Estás impactando la forma en la que vamos a vivir y relacionarnos con el autismo y eso tiene un valor que va más allá incluso de todo el negocio que tenemos de expansión y crecimiento. Así que felicidades por eso. Me encantaría que describas ahorita cómo ayudas, cuáles son los servicios, cómo llegan a ti, cómo conectamos contigo, háblanos de tus redes sociales y esa mamá que nos esté escuchando que de una pueda conectar contigo. Bueno, obviamente el canal más directo para conectar conmigo es a través de mi cuenta de Instagram, que es Soy Mama Blue, el Blue sin la E, BLU. Y ahí pueden acceder a mi contenido. Y tengo sesiones uno a uno para mamás, en donde, como tú bien dijiste, soy psicóloga. También luego del diagnóstico de Lorenzo hice una certificación en coaching para familias neurodiversas. Entonces, en las sesiones uno a uno podemos ayudar a las mamás en cualquier cosa a nivel emocional que necesiten, porque muchas veces también como que el detonante es el diagnóstico, pero es la punta del iceberg, pero hay muchas cosas en el fondo, como una ansiedad desde hace mucho tiempo, depresión, o sea, pueden haber muchísimas cosas detrás, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento emocional uno a uno de las mamás, eso es, obviamente, online. Tengo Blue Village, que es la membresía para mamás con hijos autistas, que es una hermosura y es súper completa. Ahí tenemos encuentros de terapia grupal, siempre tenemos una invitada especial que ese espacio se llama la Escuela Blue, y tenemos un grupo de WhatsApp que obviamente es súper valioso porque por ahí nos echamos todo, o sea, por ahí nos estamos acompañando todo el tiempo. Hay una mamá que un día, en una sesión de respiro que tuvimos en estos días, ella dijo, yo tenía algo preparado, íbamos a trabajar la culpa ese día, y ella dijo, yo hoy necesito desahogarme. Yo dije, ok, desahógate, y la sesión giró en torno a que ella se desahogó, y ahí éramos como amigas hablando, echando cuentos. Y el esposo entró
ella me mandó un mensaje al día siguiente y me dice, Jessica, gracias, no sé qué. Mi esposo entró y estuvo los últimos 10 minutos mientras yo estaba ahí con ustedes y me dijo, este era el grupo que tú necesitabas. Entonces es muy lindo lo que pasa dentro de Blue Village, la verdad que sí. Y un programa se llama Diferentemente, que es un programa de acompañamiento completamente en vivo para mamás con hijos recién diagnosticados, en donde las acompaño y les doy todas las herramientas para pasar de esa angustia, de esa culpa, de esa tristeza, de ese miedo a la aceptación. Qué Entonces esas belleza. son las tres cosas, sí. Vamos a dejar igual los links para conectar contigo, tanto, bueno, si lo estás viendo o escuchando en la descripción de este episodio, para que de una se vayan a seguir y conectar con Jessica y ver toda la magia que comparte. Además que tiene unas dinámicas por sus stories que yo amo y reacciono todos los días. Que van a ir para que las vea. Jessica, aquí siempre cierro el episodio preguntando qué es el reto, qué es el éxito emocional para ti y cómo lo vives. Yo creo que el éxito emocional es tener claro, presente siempre que en la vida todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo pasa. No, nadie está exento de tristezas, de fracasos, de todas esas emociones negativas que nos resistimos muchas veces, ¿no? Entonces el éxito emocional está en abrazar esos momentos difíciles, esos momentos incómodos, reconocerlos, dejar que pasen. O sea, yo digo, cuando uno está pasando por un momento duro, un momento incómodo, un momento retador, no resistirlo, abrazarlo, reconocerlo y no quedarse ahí pegado tampoco. Pedir ayuda si se necesita pedir ayuda, sacar lo bueno y seguir adelante. Luego cuando venga algo bonito, disfrutarlo, vivirlo, gozarlo y seguir adelante. Y luego cuando venga otra vez algo difícil, lo mismo, porque la vida es así, dinámica y siempre sin caer en el positivismo tóxico, yo siento que absolutamente todo lo que nos pasa en la vida tiene algo que rescatar. Y entonces es después de que pasamos esa parte incómoda, difícil, roncha emocional, ver, ok, ¿qué rescaté de aquí? Irlo metiendo en esa mochila emocional para lo que venga después, sin resistirse, siendo flexible, y teniendo la actitud que yo llamo del vaso medio lleno y no medio vacío. Y agradeciendo todos los días como ejercicio porque siempre, siempre, siempre hasta en el momento más duro hay algo que se puede agradecer. Y mientras hacemos ese agradecimiento un músculo, eso nos va dando más y más herramientas para poder enfrentar esta vida que ciertamente está llena de muchos retos y al mismo tiempo es muy bonita. Tengo una pregunta más que creo que fue enviada por Dios, seguramente alguien la necesita allí afuera, y es, si tuvieras que regresar a ese día del diagnóstico, con todo lo que has vivido hoy, con todo lo que sabes, ¿qué le dirías a esa Jessica en este momento? Que todo va a estar bien, que, que no, que esto es otro reto más de tantos que ha enfrentado y que confíe, porque esto que está atravesando es el comienzo de un camino de transformación, no solamente para ella, sino para muchas otras mujeres que va a ser espectacular. No sé por qué, pero estoy emotiva, tienes una energía increíble, lo que haces, cómo lo compartes, insisto, la causa que tienes y lo que vives, o sea, I get emotional porque para mí, de, cuando yo pensé y cuando nació en mí el reto al éxito emocional era para conectar con historias como estas y para ayudar a otras mujeres. Así que gracias infinitas por tu tiempo, por tu vulnerabilidad. Una de las cosas que siempre comparto con quienes entrevisto es que la única condición para estar en el reto al éxito emocional es ser tú, ser vulnerable, compartir los logros, lo que hacemos, porque somos unas mujeres increíbles, pero también contar todo esto del otro lado, que al final es lo que nos conecta, nos une y nos hace humanas. Y siento, me siento en propósito en este momento teniéndote en el episodio, así que gracias infinitas por el tiempo. Muchas gracias a ti, la pasé, lo disfruté muchísimo y de verdad que estaba feliz cuando me invitaste y ahora estoy aún más feliz porque ha sido espectacular y siento que se nos quedó corto el tiempo. 100%. A ti que nos estás viendo y escuchando, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Si aún no lo has hecho, comparte este episodio con esa mamá, mujer, amiga, vecina, prima, esposo,
todas las personas que tengas ahí al lado, que seguramente esta información les va a llegar al corazón tanto como lo hemos disfrutado Jessica y yo, y que nada, incluyamos este tema y lo pongamos sobre la mesa, como bien Jessica lo describió sin ninguna etiqueta, sin ningún estigma, como con la inclusión que requiere, con el respeto y el amor que merecemos todas las personas que estamos en este mundo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.